Vamos ahora a desarrollar el tema relacionado con ecuaciones para ajuste de datos, sobre todo a la ecuación lineal, que es ampliamente utilizado sobre todo en métodos instrumentales. ¿Y qué información podemos obtener de ella? No vamos a profundizar en lo que es interpolación y calibración y demás, porque es algo que todo el mundo conoce ya y que se ve en alguna materia relacionada con las mediciones, ¿no? Pero sí nos vamos a enfocar en obtener información de esas ecuaciones referidas a la variabilidad de nuestro sistema, que nos va a servir luego para abordar, por ejemplo, un cálculo de incertidumbre. También a estas herramientas las vamos a utilizar a fin de inferir estadísticamente conclusiones, por ejemplo, en un proceso de comparación de dos métodos de ensayo, por ejemplo, o comparar operadores, o bueno, hay múltiples aplicaciones también para eso. Describiremos rápidamente qué es regresión lineal. Son métodos utilizados ampliamente en el campo de análisis instrumental. Nos va a permitir trabajar en un intervalo amplio de concentraciones. Los resultados se calculan y se evalúan también los errores aleatorios de una manera diferente a la que usábamos en estadística univariante, lo que hemos venido desarrollando hasta ahora. Entonces ahora vamos a trabajar con dos conjuntos de datos que los vamos a poder representar en un sistema de ejes cartesianos en X y Y o Y. Entonces, regresión lineal, vamos a poder aplicarla, se podrá aplicar utilizando curvas de calibración, una señal en función del mensurando y también en la comparación de dos métodos de ensayo, ¿no? Y otras aplicaciones también, otro buen número de aplicaciones adicionales. Como sabemos, la ecuación de la recta es y o y igual a b por x más a, donde b es lo que nosotros denominamos pendiente, es lo que le da la pendiente a la curva, y a el intercepto, la ordenada al origen, que es lo que le da digamos, la intersección de la recta con el eje de la y. Todo eso ya lo sabemos, no vamos a profundizar demasiado en eso. Sin embargo, si alguien tiene una duda, aunque sea de lo más básica que sea, no hay problema, hacen la pregunta y yo con gusto les respondo. Bien, parámetros que vamos a tener en cuenta: el grado de linealidad de nuestro intervalo de trabajo. También otra cosa que vamos a ver es cómo demostrar o cómo mostrar que hay efectivamente una correlación lineal entre dos variables, entre X y Y en este caso, que puede ser una concentración y una señal analítica, que puede ser una magnitud cualquiera en función de un dado valor en la escala de esa magnitud. Bien, entonces también vamos a evaluar los límites de confianza para la pendiente y la ordenada al origen. Ustedes saben que si generan pares ordenados de una señal en función de un valor de un determinado nivel de la magnitud, una concentración por ejemplo en química, obtendremos una serie de datos. Esos datos me van a generar una pendiente y una ordenada al origen a través de utilizando el método de ajuste de cuadrados mínimos. Entonces tenemos una serie de datos. A esa serie de datos o a esa serie de observaciones experimentales representadas en un eje cartesiano le podremos encontrar una ecuación, la más simple de todas, que es la lineal, que ajuste de la mejor manera posible a esos puntos. Es decir, que se acerque de una forma óptima a cada uno de esos puntos, ¿sí? Esa es la ecuación más simple. Después tendremos regresión cuadrática, regresión cúbica, etc. Por ahora nos vamos a enfocar a regresión lineal. Y también a medida que avancemos en los distintos módulos de validación, bueno, vamos a evaluar cada caso en particular donde podremos tener otras ecuaciones de ajuste, ya un poco más complejas como las que acabo de mencionar y otras más. Entonces, decíamos, si yo hago un experimento de generar puntos, observaciones, resultados en función de pares ordenados entre y x,
Eso con un posterior ajuste, utilizando una ecuación de la recta, me va a generar una pendiente inordenada al origen. Si yo vuelvo a repetir el experimento, así como nos pasaba con el error sistemático, esa pendiente no va a tomar exactamente el mismo valor. Tomará un valor parecido, pero no es el mismo. Culpa de el error aleatorio inherente en todo proceso de medición. Eso es lo mismo, eso va a pasar también con la ordenada al origen. Por eso son susceptibles de tener o de poder calcularles, de acuerdo al modelo que vamos a ir viendo, los límites de confianza, tanto para la pendiente como para el intercepto o la ordenada al origen. Y también el valor, recordemos que este sistema de regresión lineal se utiliza generalmente para interpolar. Entonces, primero calibramos, efectuamos la calibración, es decir que para cada nivel de nuestra magnitud encontramos la señal correspondiente y cada nivel es un patrón, ¿sí? Encontramos la magnitud correspondiente, estamos realizando lo que se llama una curva de calibración. Luego, a través de una interpolación, efectuamos la medición sobre nuestro ítem de ensayo, sobre nuestra muestra, obtenemos el valor de señal, interpolamos en la curva y obtenemos el correspondiente valor de la magnitud de ese ítem incógnita que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Entonces, y eso lo hacemos a través de la recta de ajuste. Como esa recta de ajuste posee una pendiente y también posee una ordenada al origen, ambas con sus correspondientes variabilidades asociadas, evidentemente la magnitud que nosotros hayamos obtenido como resultado de esa interpolación va a tener también su propia variabilidad asociada. Bien, también utilizando, si nos vamos a los procesos de medición químicos, podremos a través de una curva de este tipo determinar lo que se denomina un límite de detección o límite de cuantificación, y lo vamos a ver en algún ejercicio simple. Como decíamos, en un análisis de regresión, las magnitudes, digamos, se determinan generalmente por la concentración, dice ahí, pero hablamos de magnitudes en general, ¿sí? Estas magnitudes de nuestros ítems de ensayo se determinan generalmente por interpolación y no por extrapolación. No sabemos qué sucede más allá de los datos que conforman la curva. Por lo tanto, lo correcto es hacer una interpolación, aunque a veces, en algunos casos, puede aceptarse por falta de alternativas una extrapolación. En química puede incluirse una muestra blanco, etc. Bien, este modelo de análisis de regresión utiliza dos suposiciones básicas. Los errores van a ocurrir solamente en el eje de ordenadas, es decir, en la medición de la señal. Vamos a suponer que solamente el eje de la señal de medición, ya sea una señal eléctrica, ya sea una absorbancia, ya sea una dureza, etcétera, como querramos adaptar este modelo, solamente va a ocurrir en el eje de Y. Mientras que en el eje de X, donde reportamos los valores de los patrones, no vamos a tener asociado, vamos a suponer que la variabilidad o el error es nulo. Eso no siempre de todo es cierto, pero como sabemos, todo modelo se aproxima a la realidad. Todo modelo matemático que usamos tiene ciertas limitaciones, debemos hacer uso de ciertas aproximaciones para poder, digamos, simplificarlo, ¿no? Y obtener información de una forma lo más simple posible. Por otro lado, otra suposición básica de este modelo de regresión es que la magnitud de los errores en ordenadas es constante, es independiente de la magnitud, ¿sí? En general esto tampoco es tan así, es tan cierto, porque los errores, la variabilidad, lo hemos hablado también en las primeras clases, generalmente aumentan con el nivel de la magnitud que estamos midiendo. Entonces es otra suposición, no del todo cierta, pero es que nos permite
también facilitar bastante el cálculo. Y la aproximación es válida, teniendo en cuenta, hay obviamente modelos más avanzados que tienen en cuenta estas restricciones que tenemos aquí, estas condiciones que tenemos aquí, o estas suposiciones, mejor dicho, pero que tampoco mejoran demasiado la inferencia que nosotros podamos hacer respecto de este modelo simplificado. Bien, para determinar el grado de linealidad se utiliza comúnmente el coeficiente de correlación R, también denominado coeficiente de correlación de Pearson, que hace una relación entre lo que es la covarianza entre las dos variables aleatorias que estamos analizando, X y Y, representados por la magnitud y por la señal correspondiente a esa magnitud, suponiendo que estamos trabajando con una curva de calibración en un método instrumental, y bueno, dividido la multiplicación de las varianzas, digamos, de cada una de esas variables. Un coeficiente de correlación igual a 1 implica una correlación perfecta entre Y y X, y un coeficiente de correlación igual a 0 implicaría en principio que no hay una correlación directa entre esas variables, ¿sí? Respecto de una relación lineal, puede que lo haya, que haya una relación de otro tipo, pero al menos lineal no. Y eso nos indica, en cierta forma, el grado. El coeficiente puede tomar valores entre menos 1 y 1. Si es el valor 1, implica bueno, una pendiente positiva de la curva. Si es menos 1, una pendiente negativa. Y bueno, ya dijimos respecto de 0. Es simplemente un número que nos da, como decíamos, el grado de linealidad, pero, por ejemplo, a veces en métodos instrumentales podemos tener un coeficiente de correlación bastante bueno, numéricamente hablando, pero desde un punto de vista de la medición, desde el punto de vista analítico, puede llegar a no servirnos. Entonces, no es un número demasiado fiable. No vamos a encontrar, salvo en algunas excepciones, como en algunas cromatografías y demás, un valor mínimo a cumplir para el coeficiente de correlación. A veces en la jerga se hablan de 3 nueves, de 4 nueves, refiriéndose a 0.999 o 0.9999. No siempre es el caso. Un coeficiente de correlación alto puede no ser satisfactorio desde un punto de vista analítico. Entonces, me refiero a que no es el único parámetro a tener en cuenta al momento de evaluar la relación lineal entre dos variables que a nosotros nos interesan en el marco de, por ejemplo, una curva de calibración. Ya veremos otras herramientas complementarias. Una herramienta complementaria, pero tampoco demasiado confiable, por ejemplo a los químicos no les sirve demasiado, es la prueba T. Una prueba T donde se evalúa el grado de linealidad entre dos variables. En este caso se calcula un estadístico T, se formulan como siempre las hipótesis nulas alternativas. La hipótesis nula, en este caso, a mí me interesa que se cumpla la alternativa, ¿no? La hipótesis nula dice que no hay correlación, la hipótesis alternativa dice que sí. Y se calcula de esta manera, se tiene en cuenta ese coeficiente de correlación, se tiene en cuenta la cantidad de puntos que tiene la curva, se determina el valor de t y se lo compara con un t crítico. De nuevo, si supera al t crítico, implica que aceptamos la hipótesis alternativa de que sí hay correlación. Vamos a hacer algunos ejercicios. En ciertas circunstancias puede llegar a ser útil, sobre todo si tenemos un tamaño de muestra adecuado, ¿no?, para detectar esos desvíos de la linealidad. Existen otras herramientas que pueden, incluso son más sensibles a los desvíos de la linealidad que estas herramientas analíticas que vimos, como R y la prueba T, que es un examen visual simple de la curva de calibración, una gráfica de residuos para ver cómo esos residuos se distribuyen en función de un eje, y otra prueba que no vamos a ver, pero que es un poco, esta sí ya es quizás demasiado sensible a desvíos de linealidad y puede, bueno, resultar en una buena cantidad de falsos positivos, es decir, desvío de la linealidad cuando en realidad no lo serían desde un punto de vista
de nuestras mediciones. Bien, el método de los cuadrados mínimos, que es el que se usa habitualmente como modelo más simple para la regresión lineal, bueno, intenta justamente acercarse, por decirlo de alguna manera, de la mejor manera a cada uno de los puntos que componen esa serie, ese conjunto de observaciones, ¿no? Justamente busca que los cuadrados, es decir, las diferencias cuadráticas entre un punto experimental y el punto que predice dicha curva, esa diferencia cuadrática sea la mínima posible. Entonces promedia entre los puntos. Bueno, desde ese análisis, desde ese método de cuadrados mínimos, como dice ahí, encuentra la recta de regresión de y sobre x que mejor se ajusta a los puntos experimentales. Desde ese modelo calculamos la pendiente y la ordenada al origen, eso ya sabemos, lo hace el propio equipo, lo hace un software, etcétera. No vamos a hacer ese tipo de cálculos. Y obtenemos entonces la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente va a estar afectada de variabilidad, son puntos experimentales que tienen variabilidad, por lo tanto esa variabilidad se va a transferir a la pendiente y también al correspondiente intercepto. Hay otros modelos ya un poquito más sofisticados, como por ejemplo, decíamos que el modelo de regresión lineal que estamos utilizando supone que la variabilidad es constante en todo el eje de ordenadas para la señal. Existen los métodos de regresión lineal ponderada, donde se tiene en cuenta la variabilidad de la variabilidad. Se tiene en cuenta que esa variabilidad no es constante en todo el rango y se adaptan un poco mejor, pero se necesita mayor cantidad de trabajo de medición y el cálculo es un poco más complejo y no mejora demasiado, salvo en los casos donde es muy evidente la heterogeneidad en la varianza en ese eje de las y. Bueno, ahí sí, evidentemente vamos a encontrar una curva de ajuste con una pendiente y un intercepto bastante diferente a lo que es una regresión lineal no ponderada o el modelo de regresión lineal más simple con el que nosotros estamos tratando ahora. Bien, para ir adentrándonos en lo que es la variabilidad en un sistema de dos ejes, en un sistema bivariante, primero vamos a hablar del error típico, que es el desvío estándar, pero ya aplicado a lo que es una regresión lineal, a un sistema de dos ejes, ¿no? De dos conjuntos de datos de dos variables aleatorias. Decíamos, para un conjunto univariante nosotros calculamos la varianza, ¿se acuerdan que eran la sumatoria de las diferencias cuadráticas de cada punto respecto de la media, dividiendo por los grados de libertad? Bueno, acá es similar, solamente que en lugar de restarle a cada valor y un valor y promedio, le restamos el valor que predice la curva de calibración, la curva de ajuste obtenida por el método de cuadrados mínimos. Entonces, por ejemplo, nos paramos en este punto, la diferencia entre el círculo, que es nuestro punto experimental, y el valor que predice la curva para este valor de x, ¿sí? Esa diferencia elevada al cuadrado y sumada a otras diferencias también elevadas al cuadrado y dividiendo por la cantidad de puntos que tiene la curva menos 2, obtenemos entonces el desvío estándar de la regresión o el error típico de la regresión, como les guste llamarlo. Bueno, a eso obviamente, para transformarlo en desvío estándar hay que aplicarle la raíz cuadrada. Y eso es el error típico, es la variabilidad típico. Y acá se ve la dispersión de los resultados en un conjunto univariante, en un solo conjunto de datos, calculábamos la media y veíamos cómo esos puntos se dispersaban en torno a esa media. Acá vemos cómo los puntos se dispersan en torno a la recta de ajuste, a la recta que ajusta obtenida por el método de cuadrados mínimos, ¿sí? Bien, entonces mientras más dispersos estén los puntos alrededor de esa recta, mayor va a ser el valor de este desvío estándar, de este error típico. Bien, dijimos que tanto la pendiente como el intercepto van a estar afectados de variabilidad, ¿sí?
podremos calcular un desvío estándar de la pendiente y el desvío estándar del intercepto. El desvío estándar de la pendiente es función de ese desvío estándar de la regresión, lo mismo que el desvío estándar del intercepto, ¿sí? Ahí podemos ver entonces cómo podemos calcularlo. A estos parámetros los vamos a poder calcular con Excel, por ejemplo, utilizando ese complemento de análisis de datos. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos el desvío estándar de la pendiente, el desvío estándar del intercepto, podremos calcular los correspondientes intervalos de confianza, los límites de confianza tanto para la pendiente como para el intercepto. Acá no estamos trabajando con promedio, con distribución de interceptos medios o distribución de pendientes medias, por lo tanto acá no usamos raíz de n. Simplemente multiplicamos por el estadístico correspondiente. Como tenemos una muestra pequeña, son pocos puntos los que vamos a tener en la recta de regresión, usamos, en lugar de z, usamos t. T para el nivel de confianza deseado, generalmente el 95%, y ahora n-2 grados de libertad. Ahora trabajamos con n-2 grados de libertad porque tenemos un grado de libertad menos por cada conjunto de datos. Estamos trabajando con dos conjuntos, ¿sí? Entonces podemos determinar tanto el intervalo de confianza para la pendiente como el intervalo de confianza para el intercepto, ¿sí? Esto nos va a servir más adelante, por ejemplo, si queremos comparar dos métodos de ensayo o un método que ha sido modificado respecto de un método original y se compara este método modificado con el método original, etc. Bien, el cálculo de la concentración o de la magnitud que nosotros deseamos de nuestra muestra, de nuestro ítem de ensayo incógnita, bueno, se hace a través de la interpolación, es simplemente el despeje de la ecuación de la recta, nada más que eso. Pero este valor de la magnitud de la muestra incógnita lo vamos a determinar también con un modelo. Es lo que se llama el error o la variabilidad asociada a x0. La determinación es compleja, sin embargo tenemos un modelo que se aproxima bastante bien, que es este que tenemos aquí. Se muestran las expresiones aproximadas comúnmente utilizadas. La de abajo es general. Por ejemplo, mirando esta segunda expresión, tenemos que el desvío estándar asociado a la magnitud obtenida por interpolación, x0, es función de el desvío estándar de la regresión, que lo calculamos de manera automática con Excel, de la pendiente lo mismo, de la cantidad de veces que nosotros vamos a hacer esa interpolación. Nosotros podemos hacer 3 lecturas de señal e interpolar 3 veces, por lo tanto m tomaría el valor de 3. Va a depender de la cantidad de puntos que tenga esa curva de calibración. Va a depender qué tan cerca esté la magnitud que nosotros hemos medido, obtenido de la magnitud promedio en esa curva de calibración, que tan cerca esté a la mitad de la curva de calibración, suponiendo que los puntos de calibración sean equidistantes. Va a depender también de, bueno, como ya lo hemos dicho, de la pendiente, ¿no? Esos son básicamente los parámetros, o es la fórmula general para determinar el desvío estándar asociado a la magnitud obtenida por la interpolación. La de arriba en el caso donde nosotros obtenemos una sola lectura. Si nosotros hemos calibrado nuestro instrumento, medimos la señal y el instrumento nos arroja un valor de esa magnitud que nosotros queremos medir, bueno, usaremos esta fórmula, ¿sí? Porque 1, donde aquí m vale 1, por lo tanto toma el valor de 1. Esa es la única diferencia que tenemos, ¿no? Por otro lado, los límites de confianza se van a calcular como el valor de la magnitud obtenida por la interpolación más menos el estadístico t para, por ejemplo, un 95% de confianza y n-2 grados de libertad multiplicada por ese x0 que hemos calculado arriba. Bien, esta es la forma general entonces de los límites de confianza para una magnitud obtenida por
interpolación para este modelo simple, que es el modelo de regresión lineal simple. Como vemos, el intervalo de confianza se amplía hacia los extremos, es más amplio en los extremos que en el centro. Por eso siempre, en lo posible, si se puede, valga la redundancia, es mejor obtener una señal más o menos que caiga a la mitad de la curva. Eso sería lo preferible, pero obviamente nosotros no elegimos las muestras que nos llegan. Si tenemos esta curva de calibración, tendremos una señal por aquí, otra señal por aquí, y haremos la correspondiente interpolación. Bien, para la regresión lineal también es posible hablar de valores discrepantes, seguramente. Quien les ha tocado hacer una calibración, seguramente se habrá topado con un punto que parece diferente del resto, un punto que cae bastante alejado de esa curva de ajuste y uno siempre está tentado a eliminarla. Un criterio bastante utilizado es suponer que un valor es outlier cuando su residuo supera 2 veces el desvío estándar de la regresión. O lo que es lo mismo, cuando el residuo estandarizado supera a 2. El residuo estandarizado es el valor del residuo dividido el desvío estándar. Así cuando nosotros decimos cuál es el valor estandarizado para una medición X, bueno, el valor estandarizado es el valor de la medición menos el valor promedio sobre el desvío estándar, y eso se llama Z, por ejemplo. Bien, el residuo, por si alguien se ha despistado, el residuo es esta diferencia, ¿sí? Es la diferencia del valor entre el valor experimental y el valor que predice la curva para este nivel de la magnitud que estamos viendo, ¿no? Ese residuo se mide en la señal que estemos midiendo, ¿no? Ese residuo tiene esas unidades, ¿no? Unidades de la señal con la cual nosotros estamos midiendo. Bien. Bueno, de todas maneras, a esto lo vamos a profundizar con un ejercicio. Aquí tenemos entonces gráficas de residuos. Como yo les había dicho recién, una gráfica de residuos nos permite también evaluar la relación lineal u otras relaciones, no necesariamente lineales, ya vamos a hablar también de eso, entre estas dos variables y x. Esto es lo que nosotros esperamos respecto de los residuos, ¿sí? Que esos residuos, si por ejemplo todos los puntos caen sobre la recta de ajuste, todos los residuos van a ser igual a 0, van a estar sobre esta recta horizontal situada en 0. Sin embargo, obviamente, por efecto de la aleatoriedad de la medición, los residuos no caen sobre esa línea, sino que se van a orientar o van a aparecer de manera aleatoria hacia un lado y hacia otro. Y tendremos una distribución normal de esos residuos, ¿sí? Entonces ya ese es un parámetro. Mirando una gráfica de residuos, obviamente para tener este tipo de análisis necesitamos una buena cantidad de puntos. Con 3 puntos, con 4, con 5 no vamos a hacer nada. Entonces necesitamos por lo menos 15, 20 o más puntos para más o menos tener este tipo de visión de un gráfico de residuos. Este otro caso, tenemos por ejemplo la situación B, donde los residuos van aumentando con la concentración. Esto me estaría dando la pauta de que no se estaría cumpliendo la suposición de homocedasticidad. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿sería más apropiada un modelo de regresión lineal ponderado donde tiene en cuenta esa variabilidad? En el modelo de regresión lineal ponderado, que lo vamos a ver rápidamente más adelante, se tiene la recta de ajuste trata de acercarse con mayor prioridad, por decirlo de alguna forma, a los puntos que tienen menos variabilidad. Bien. Eso puede ser indicativo de que tenemos que ajustar con otra recta, o mejor dicho, ajustar con otro modelo, mejor dicho. En este otro caso tenemos los residuos que toman valores negativos y luego cambian de signo y empiezan a tomar valores positivos. Eso es indicativo que
deberíamos ajustar con otra curva, es decir, indicativo de que la relación no es lineal, sino que es de otro tipo. Y aquí, por ejemplo, vemos a este punto que probablemente sea un outlier. Outlier significa que está más allá del 95% de confianza, pensando que estos residuos yo los puedo representar con una campana de Gauss. Bueno, este outlier estaría más allá de ese 95% de confianza, que es justamente el criterio que mencionamos acá. Casi todos estos resultados, a excepción de este cálculo, lo podemos hacer de manera automática en Excel. Vamos a ver un ejercicio orientado a un método de ensayo químico, pero que es aplicable a cualquier otro tipo de magnitud cuantitativa, siempre y cuando estemos aplicando una regresión. Ya cuando vayamos entrando en los módulos respectivos, aplicaremos, obviamente, en los casos donde esto resulte de interés, ejercicios afines. Bien, ya tenemos los datos aquí en la hoja de Excel. Son, como decíamos, datos de una curva de calibración donde se corren patrones de concentración, en este caso de mercurio, en una solución acuosa, y se obtiene una respuesta instrumental en unidades arbitrarias de absorbancia, ¿sí? No más eso, hay una aparentemente respuesta lineal entre estas dos variables y bueno, primeramente vamos a verificar eso. Como les mencionaba y como es lógico, lo primero que hacemos es una gráfica. Seleccionamos los datos, vamos a insertar una gráfica de dispersión y ahí tenemos inicialmente a estos resultados, donde en el eje de las Y tenemos a la respuesta instrumental y en el eje de las X a la magnitud que nosotros pretendemos determinar específicamente en una muestra incógnita en este caso. Bien, aparentemente hay una relación bastante, o mejor dicho, no se observa ningún desvío de la linealidad. Podemos ajustar estos puntos con una curva lineal. Para eso nos paramos en uno de los datos, presionamos el botón derecho del mouse, nos vamos a agregar línea de tendencia y bueno, ya entre todas las líneas de tendencia que tenemos aparece la lineal, que es la que nos interesa a nosotros. Le vamos a decir que nos muestre el coeficiente de determinación, que para una regresión lineal es el coeficiente de correlación R que hemos visto elevado al cuadrado, y que nos muestre la ecuación de la recta en la gráfica. Ahí está. Ahí tenemos los datos. Bueno, vemos los parámetros, después lo vamos a calcular, digamos, utilizando la herramienta de análisis de regresión. Nos interesa por ahora la gráfica. Aparentemente todos los puntos están más o menos situados de manera próxima a la gráfica. En principio no vemos un desvío desde esta gráfica, ¿no? Podemos aplicar la prueba T, yo se las muestro. Como decíamos, la prueba T se vuelve poderosa cuando trabajamos con un tamaño de muestra más grande. Acá simplemente tenemos 7 datos y bueno, eso por ahí no es suficiente para ello, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a calcular el estadístico T. Ahí tenemos el coeficiente de correlación R al cuadrado, por lo tanto vamos a calcular el coeficiente R, que será igual a la raíz cuadrada. Escribimos raíz de 0.9978. Ahí tenemos entonces el coeficiente de correlación. Vamos a calcular el T. Eso es igual entonces al coeficiente de correlación multiplicado por la raíz de 7 menos 2, es decir, 5, la cantidad de datos que tengo. Todo eso dividido la raíz cuadrada también de 1 menos el valor de R elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y
calculamos entonces el valor de t. Ahora vamos a buscar el estadístico t crítico, que decíamos que para el 95% y 7 menos 2 grados de libertad. Vamos a acá las funciones, se abre las usadas recientemente, vamos a encontrar la que empleamos en alguna de las pruebas anteriores. El alfa, como siempre, es del 5%, los grados de libertad 7 menos 2, 5. El estadístico t es, como no iba a ser de otra forma, muy cercano o cercano, digamos, a 2, por lo que el valor t calculado es mayor al t crítico, ¿sí? Por ende, se cumple la hipótesis alternativa que me indica que sí hay correlación, en este caso lineal, entre las variables evaluadas. Bien, y ahí queda la historia. En principio tenemos una buena relación entre los datos, pero fíjense que es bastante más sensible si usamos la gráfica. Si inspeccionamos la gráfica, es más sensible a desvíos de la linealidad que ese valor t, ¿no? Ustedes pueden hacer la prueba y cambiar valores simulando una relación no tan lineal, y van a ver que el valor de t sigue estando por arriba del t crítico. Como decíamos, disculpen ahí la reiteración, esta prueba se vuelve más poderosa cuando aumenta la cantidad de puntos que tiene la recta, ¿sí? Bien, vamos ahora a continuar con el análisis y vamos a aplicarle un análisis de regresión de acuerdo al complemento de análisis de datos que tiene Excel, y vamos a verificar qué datos obtenemos de ellos. Como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es una gráfica y después verificar si hay outliers, si hay valores discrepantes. Bueno, esa es la tarea que vamos a hacer ahora, entre otras. Vamos a datos, análisis de datos, por ahí está regresión. Regresión, ahí tenemos regresión, le damos a aceptar, nos pide esta aplicación el rango de datos Y, el rango de datos X. Bueno, nos pregunta el nivel de confianza, vamos a trabajar con el 95%, bueno, vamos a agregarle los rótulos. Entonces, ahora sí vamos a elegir inclusive la celda donde se encuentra la etiqueta, el rango de salida. Vamos a generar el reporte por aquí arriba. Le vamos a decir también que nos informe residuos estándares, ¿sí? Acuérdense que el residuo estándar es el residuo dividido el desvío estándar de la regresión. Entonces, para buscar outlier tendremos que fijarnos que los residuos estándares no sean superiores a 2. Bueno, y ahí queda esto. No vamos a agregar más cosas para no complicar mucho más. Sé que algunos que no han tenido mucho contacto con la estadística puede estar resultándoles por ahí un poco complejo, tedioso, etc. Bueno, ahí tenemos los datos de la regresión. El coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, que es el que calculamos o se calculó ahí en la gráfica, cuando hicimos la línea de tendencia. Bueno, después el error típico, el desvío estándar, que a nosotros lo que nosotros vamos a usar, la cantidad de observaciones, etc. Pasamos por alto análisis de varianza, ya vamos a explicar de qué se trata esto. Y más abajo tenemos los parámetros de la regresión, el intercepto y la pendiente, ¿sí? Y después el desvío estándar para el intercepto y la pendiente. Y más hacia la derecha, los límites de confianza para el intercepto y los límites de confianza para la pendiente. En este caso no los vamos a utilizar, ¿sí? Por ahora, para hacer los cálculos de desvío estándar, en este caso de la concentración interpolada, simplemente vamos a usar algunos datos de
bueno, el dato de desvío estándar de la regresión, la pendiente, el intercepto y no mucho más. Después, intervalos de confianza para pendiente y desvío estándar lo vamos a usar en otro ejercicio. Bien, pero por ahora sigamos con el proceso de ubicar que si es que tenemos algún valor outlier, ¿no? Ahí tenemos entonces las distintas observaciones, los pronósticos, es decir, lo que predice la curva, y el residuo. El residuo es la diferencia entre, por ejemplo, si es para la observación 1, el dato número 1, el pronóstico es la diferencia entre 2.1, perdón, 2.1, el pronóstico, o sea, lo que me va a predecir la ecuación de ajuste, la ecuación que ha obtenido por cuadrados mínimos, esa diferencia, que es esta, la vamos a dividir por el desvío estándar de la regresión, es decir, 0,7. Eso me va a dar 0.4 aproximadamente. Entonces, si observamos todos estos residuos estándar, buscando alguno que en términos absolutos sea mayor que 2, ¿sí? No hay ninguno. ¿Sí? El que más se puede aproximar es la observación número 5 o 6, o mejor dicho, la 7, la última. Y más allá de eso no hay ninguno que supere el valor de 2. Veamos la observación 7, por ahí teníamos la gráfica, y efectivamente es como la que más alejada aparece de la curva de regresión, pero no está lo suficientemente alejada como para que la podamos considerar un outlier. Entonces ya podemos utilizar los parámetros que han sido calculados para a su vez utilizarlos en el cálculo de el desvío estándar de la magnitud que va a ser interpolada. Bien. Obviamente, si hubiésemos hallado un valor outlier, deberíamos haberlo eliminado y rehacer los cálculos, ¿sí? No hemos hecho una gráfica de residuos, ¿sí? Como un elemento más para demostrar o para mostrar la relación lineal entre las variables, aunque tenemos pocos datos, si bien digo, podemos hacerlo. Esa gráfica de residuos se puede construir con la opción de regresión del menú de análisis de datos. Vamos a decirles ahora que nos haga una gráfica de residuos estándar, perdón, gráfica de residuales quiero decir, pero en una hoja nueva. Vamos a decirle y vamos a copiar y pegar después esa gráfica en Excel. Le damos OK y ahí vemos entonces la gráfica de residuos. La vamos a copiar y la vamos a pegar aquí en RL, en regresión. La vamos a pegar como una imagen, porque si no, después se van a vincular los puntos a los datos de la hoja, y a esa hoja, para no generar confusión, la vamos a eliminar. Bien, ahí tenemos la gráfica de residuales y está bien, son pocos puntos y vemos una distribución aparentemente aleatoria en esos residuos a lo largo del valor 0. Un residuo 0, como dijimos, implica que el punto esté exactamente sobre la curva de ajuste. Obviamente no es el caso. Y vemos entonces que los residuos más o menos se ubican de manera al azar entre arriba y abajo del eje 0. Bueno, no mucho más que eso. Necesitamos por lo menos unos 15 o 20 resultados como para tener una mejor apreciación. De todas maneras, con estos elementos, tanto la inspección visual de la curva, como el coeficiente de correlación y como la gráfica de residuos, nos da la pauta de que hay una relación lineal. Bien, otro lado que también nos puede indicar que hay correlación entre las variables es el análisis de varianza, que ya viene en el análisis de regresión. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos análisis de regresión, explicamos algunos de estos parámetros que nos resultaban de importancia de la regresión, después pasamos directo a los coeficientes de esa curva de ajuste y hablamos de los residuales, ¿sí? Pero no dijimos nada o dejamos para más adelante respecto del análisis de la varianza. Básicamente, ¿qué implica hacer un análisis de varianza? Bueno, la curva tiene
una variación de base, los datos de la regresión tienen una variación de base que es la aleatoriedad misma, ¿sí? Los residuos. Entonces, imaginemos, si vamos a suponer, aquí se ha utilizado un método de absorción, un método espectroscópico, ¿no? Que depende de una longitud de onda, a donde absorbe, en este caso, el mercurio. Entonces, a mayor concentración de mercurio que está absorbiendo luz, mayor es la absorbancia, ¿no? Y es una relación proporcional directa. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de elegir la longitud de onda a la que absorbe mercurio, hubiésemos elegido la longitud de onda de otro elemento? No importa. Bueno, en lugar de ver una recta, ¿sí? Como una curva con una pendiente positiva, como la que vemos aquí, hubiésemos visto una curva horizontal, ¿sí? Donde a medida que avanza la concentración, la señal analítica no se modifica, permanece insensible a los cambios en la concentración, ¿sí? Ese sería el caso de, por ejemplo, que nos equivocásemos de longitud de onda. En ese caso no hay correlación, evidentemente, entre la absorbancia, que permanece invariable respecto de la concentración, no hay una correlación, eso es evidente, ¿sí? Por lo tanto, si en ese caso hubiésemos calculado el coeficiente de correlación, hubiese dado 0, pero sí hubiésemos tenido una variación a lo largo de el valor 0, al valor de absorbancia 0. Hubiésemos tenido valores aleatorios de la medición por arriba y por debajo de ese valor 0. Y esa es la variación de base. ¿Qué indica o qué me permite a mí evaluar un análisis de varianza para la regresión? Bueno, justamente lo que hace el análisis de varianza para la regresión es calcular la variación de base y calcular la variación por efecto del factor que está, digamos, permitiendo esa correlación lineal. En este caso, un fenómeno de absorción de luz a una determinada longitud de onda. Entonces, a medida que aumenta la concentración, aumenta la absorbancia y ahí hay un factor de variación. No es lo mismo medir a una concentración baja que a una concentración alta. Las señales son distintas y por lo tanto, si se calcula la varianza de esas concentraciones, de esos resultados de concentración creciente, vamos a tener una variación extra a la variación de base dada por los residuos, ¿sí? Y eso es lo que determina ANOVA. Determina la variación, ¿sí? La suma de cuadrados o la varianza por efecto de la regresión, por efecto de ese factor que es el aumento de la concentración, respecto de la variabilidad de base, la repetibilidad de la medición instrumental, por ejemplo. Después hace el cociente y obtiene un F calculado. Si el F calculado es mayor al F crítico, bueno, podemos decir, si el F calculado es mayor al F crítico, podemos decir que en efecto hay una correlación lineal, ¿sí? Es otro mecanismo más que tenemos para demostrar correlación. Fíjese que el F es un valor bastante grande. Si bien Excel no nos muestra el F crítico, sí nos muestra el valor P, aunque acá dice valor crítico de F, en realidad, yo no sé por qué causa dice valor crítico de F, en realidad se está determinando el valor P. Y que ese valor P, decíamos, mientras más pequeño sea, menos evidencia tenemos en favor de la hipótesis nula, que en este caso la hipótesis nula dice que no hay correlación, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto acá otra herramienta para demostrar que existe correlación, entre las variables, ¿no? Y conjuntamente con el coeficiente de correlación o con el coeficiente de correlación R cuadrado, que no les mencioné y lo acabo de agregar, el coeficiente de determinación R cuadrado, que nos está indicando en realidad que R cuadrado, que es un número cercano a 1, obviamente mientras mejor es la correlación, más se acerca a 1 al 100%, puede interpretarse como la proporción o porcentaje
de variación total en I respecto a su media que puede explicarse por este modelo de regresión. Entonces, si yo tengo un porcentaje alto, por ejemplo cercano al 100, 99.99%, implica que prácticamente toda la variación en I respecto a su media se explica por el modelo de regresión. Es decir, que hay una correlación efectivamente entre esas dos variables. Pero a los fines, después lo vamos a ver, a los fines de la validación, vamos a trabajar más que nada con herramientas gráficas como las que hemos visto de gráficas de residuos, ¿sí? Básicamente. Bueno, ya hemos entonces terminado con la demostración de la linealidad de estos puntos. Insisto, son muy pocos puntos, deberíamos agregar algunos más. Después, cuando abordemos el tema de validación y tengamos que demostrar una relación lineal entre dos variables, por ejemplo, en un contexto de una calibración como este caso, el diseño experimental nos va a exigir que en lo posible agreguemos mayor cantidad de datos, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a calcular el desvío estándar asociado a la concentración que vaya a interpolarse. Entonces ahora vamos a suponer que nos van a llegar 3 muestras, esas 3 muestras las vamos a procesar, vamos a medir sus soluciones, sus absorbancias con el equipo, vamos a interpolar, vamos a obtener las concentraciones de mercurio y vamos a determinar el desvío estándar y los límites de confianza asociados a esas concentraciones de mercurio de esas muestras incógnitas. Las muestras incógnitas que tenemos son estas 3. Una muestra, luego de tratarla, obtenemos una solución líquida, la llevamos al equipo y nos da un valor de 2.9 unidades de absorbancia. Otra muestra incógnita que nos da 13.5 de dichas unidades y la tercera que nos da 23. Entonces, para cada una de ellas vamos a calcular la correspondiente concentración a través de la interpolación de mercurio. A través de la interpolación vamos a obtener la concentración de mercurio y los correspondientes SX0, es decir, el desvío estándar asociado a la concentración. Como la curva de calibración tiene una variabilidad asociada, entonces esa variabilidad asociada se la vamos a transferir, digamos, a la concentración de esa muestra incógnita. Obviamente estamos transfiriéndole la incertidumbre de la calibración a esa muestra incógnita. Si bien no hemos hablado todavía, no hemos abordado el tema, que es, obviamente está determinado para hacerse en los módulos siguientes. Bien, entonces, bueno, acá simplemente vamos a interpolar. Para interpolar, tomamos la ecuación de la recta, despejamos desde ahí concentración y agregamos los valores de pendiente e intercepto, ¿sí? Si no, tenemos otra forma un poco más automática. Si bien despejar de la recta no es una tarea compleja, si tenemos una buena cantidad de datos y si necesitamos automatizar la hoja de Excel, puede ser una buena ventaja utilizar la función pronóstico lineal. En esta versión de Excel se llama pronóstico lineal, en versiones anteriores se llamaba simplemente pronóstico. En pronóstico lineal simplemente elegimos el valor de X que queremos interpolar. En nuestro caso es un valor de Y, 2.9, que es una señal que nos da la muestra incógnita para la cual nosotros queremos averiguar la concentración, es un valor de Y. Bueno, acá esta función está al revés, nosotros lo introducimos como X. En conocido Y vamos a introducir en realidad el conocido X, ¿sí? Y en conocido X vamos a introducir el conocido Y. Por lo tanto, la función me va a dar un valor de Y que en realidad para nosotros es X. Bueno, está al revés. Le damos a aceptar y obtenemos entonces el valor de concentración de mercurio para ese valor de señal instrumental. Copiamos y pegamos esta función o esta expresión en Excel, ¿sí?
solamente que cambiamos el valor de absorbancia para que nos dé el nuevo valor de concentración. Entonces usamos el valor de la segunda muestra incógnita, teniendo en cuenta los mismos datos de la calibración, es decir, la misma recta, obtenemos un nuevo valor de concentración y hacemos exactamente lo mismo con la tercera incógnita, solamente que corremos el dato de absorbancia a la tercera incógnita. Se puede hacer de la misma forma, fijando, por ejemplo, los valores de conocido y conocido X, es decir, los datos de X y de Y. Bueno, ya tenemos entonces, no hemos hecho nada raro hasta ahora, es obtener los valores de concentración, ¿no? Vamos a lo vamos a dejar con una sola cifra decimal. Y ahí me quedan entonces los valores de concentración. Chequeamos, por ejemplo, para un valor de 23, está en 11.5, aproximadamente 23. Para un valor de una absorbancia de 13, 14, más o menos por ahí, está entre 6 y 8, 6.3, está bien. Hemos interpolado, ya hemos demostrado que hay linealidad aparentemente, por lo tanto los valores de concentración son eso. Ahora nosotros queremos calcular los valores de SX0, es decir, el desvío estándar asociado a estas concentraciones luego de haber usado a modo de interpolación los datos de la regresión. Bien, decíamos, ya tenemos B, ya tenemos SXY, tenemos M, bueno, que vale 1, este término vale 1, N, que son 7 datos, y tenemos que calcular los parámetros que están entre paréntesis, ¿sí? Y 0 es el valor de la muestra incógnita, de cada valor de cada muestra incógnita, es decir, que vamos a tener que hacer este cálculo para cada una de las 3 muestras incógnitas para obtener 3 valores de X0. Y este sombrerito es el valor Y promedio de la respuesta instrumental. Después XY es cada uno de los valores X de la curva de calibración, y X media es el valor promedio, obviamente. Entonces vamos a calcular acá, ya que tenemos los valores medios, o medias le vamos a llamar, y calcularemos el promedio de las concentraciones de mercurio y, ya que estamos, el promedio de las concentraciones de respuesta instrumental, ¿sí? Le vamos a dar otro color para que no nos vayamos a equivocar. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es calcular el valor de I0 menos el valor de I medio. Todo eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Para cada uno de estos valores. Entonces, el valor de Y0 es este que tenemos aquí, menos el valor I medio, que es este. Ahí sí le vamos a poner dos signos peso o dólar para que no se me mueva cuando vaya a correr esos datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y recordemos que a esto lo tenemos que elevar al cuadrado, para que me quite el signo. Elevamos al cuadrado, al 0,94. Y ahí tenemos entonces el valor de I medio menos, perdón, de I0 menos I medio elevado al cuadrado. Para la incógnita 1, vamos a arrastrar para el resto, ¿sí? Verifiquemos que esté bien. Hacemos doble clic y nos muestra efectivamente que hace la diferencia el elevado al cuadrado para la segunda muestra y lo mismo para la tercera. ¿Está todo bien? Proseguimos ahora con la segunda parte, o mejor dicho con el denominador ahí. Vamos a hacer la diferencia entre cada valor XY, XY menos X media. Todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, hacemos esto. XY va a ser, abrimos paréntesis, va a ser cada punto de esa columna, ¿no? Cada valor de X, en realidad. Le vamos a restar el valor de X media, que es 6, que lo tenemos ahí. Le vamos a poner también un signo pesos adelante de la
columna y adelante de la denominación de la fila. Vamos a elevar todo esto al cuadrado y listo, ya nos va a quedar un término para cada uno de los valores de x, es decir, son 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya está. Verificamos. Efectivamente, vemos que está hecha la diferencia respecto de cada uno de los valores y elevadas al cuadrado. Y ahora nosotros a esas diferencias las tenemos que sumar. Entonces, en la columna que sigue, me va a salir un poco más ancha la columna porque esto está un poquito más ancho. Vamos a tratar de achicarlo un poco más. Entonces, acá vamos a agregar la suma, le vamos a llamar así, lo estamos llamando muy sin notación matemática, digamos. Hacemos la suma de todos estos términos. Ahí simplemente es suma de todo esto. Bueno, ya tenemos entonces todos los numeritos, todos los parámetros para calcular el SX0. Esperemos no equivocarnos. Vamos ahí. Igual. Buscamos entonces el SI barra X, perdón, que es el error típico que tenemos ahí, 0.7. Lo vamos a dividir por la pendiente que estaba por aquí, que se llama HG, ahí la intercepción, lo dividimos por la pendiente. Todo eso lo vamos a multiplicar por, abrimos paréntesis, 1 sobre m es 1 porque hemos hecho una medida por cada muestra incógnita. Acuérdense que estamos haciendo este cálculo para la primera muestra incógnita, por lo tanto es 1. Más 1 dividido son 7 observaciones, vamos a usar los datos que tenemos ahí en observaciones. A eso le vamos a sumar, vamos a abrir, no hace falta aquí abrir paréntesis, le vamos a sumar este término, ¿no? Bueno, ahí me es difícil seleccionarlo con el cursor, así que vamos a escribir directamente y 0 menos y medio al cuadrado, vamos a escribir directamente H37, que es la celda esta. H37, todo eso lo vamos a dividir, ahora sí vamos a abrir un paréntesis, por b elevado al cuadrado, es decir, el intercepto, perdón, b elevado al cuadrado, la pendiente elevado al cuadrado, alt 0.94, 2, multiplicado por la sumatoria que ya nosotros hicimos de xi menos x media, de todo eso elevado al cuadrado. Listo, cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis principal, y ese paréntesis principal lo tenemos que elevar a la 1/2, lo mismo que aplicarle raíz cuadrada. Hacemos alt 0.94 y lo elevamos a la 0.5 o a la 1/2, es decir, 1/2. En principio ya estaría, si no me equivoqué. Ahí entonces tenemos ya el resultado. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Lo único que va a cambiar es el valor de la muestra incógnita, el valor, perdón, de I0, ¿no? Nos vamos ahí a la ecuación, identificamos dónde está I0, que es el H37, ¿sí? El H37 es I0. Vamos a copiar y pegar en las celdas de abajo. Fíjense que yo copio y pego desde la casilla que tengo arriba, ¿no? Para escribir la expresión, copio de la casilla y pego de nuevo en la casilla que corresponde a la celda de abajo. No arrastro, porque si arrastro se me modifica todo. Y hago lo mismo. Entonces ahí pego exactamente lo mismo. Lo único que tengo que cambiar es, en vez de H37, voy a colocar H38, que es la que le sigue. Y acá colocaré H39, que es la tercera incógnita, ¿sí? Entonces ahí tenemos los valores de concentración. Una cosa, yo vi que me equivoqué al transcribir los datos, ¿sí? No sé por qué causa, si es porque yo me puse a jugar un poco con los datos o qué. Este valor 23
no es el que está en la diapositiva, pero de todas maneras hemos hecho todo el cálculo en función de este valor 23, ¿sí? Que es el que tenemos por aquí, que en la diapositiva sale como 24.7 me parece, o algo por el estilo. Bueno, entonces, bien, no cotejen los resultados que tenemos acá con los de diapositiva, con los de la diapositiva, que son levemente diferentes, ¿sí? Solamente porque yo cambié este último número. De paso, eso nos sirve para entender que si usamos, por ejemplo, un outlier, o no eliminamos un outlier, eso me va a modificar, dependiendo obviamente de la magnitud del outlier, los resultados de los cálculos, ¿no? Bien, bueno, en definitiva, donde estaba, ya hemos calculado lo que nos interesaba, los valores de Sx0, tanto para la incógnita 1, la incógnita 2 y la incógnita 3. Ahora vamos a calcular los... esto lo que voy a hacer es copiarlos y pegarlos de este otro lado, o aquí debajo, para que no se me genere lío, ¿no? Copio solamente los valores. Ahí tengo entonces los valores de concentración de las incógnitas, los valores de desvío estándar de esas incógnitas, y ahora voy a calcular el semi-intervalo de confianza. Voy a calcular el semi-intervalo de confianza. Entonces, esto me va a quedar igual a t, ¿se acuerdan? El semi-intervalo de confianza es t por el desvío estándar. Y t en este caso es para el 95% de confianza, ahí tenemos la función, el 95% de confianza y 7 menos 2, 5 grados de libertad, 2.57. Entonces, dijimos, voy a multiplicar el t por el valor correspondiente de Sx0, que ahí, bueno, se me modificó porque yo no sé qué botón apreté. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar y pegar el de acá arriba, que lo teníamos, por suerte. Lo habíamos copiado en otra parte. Ahí está. Ahora sí, ese es el semi-intervalo de confianza. Hacemos ahora sí, no hay problema con arrastrar. ¿Sí? Se mantiene el mismo valor de t porque es constante y la celda sí cambia. Ese es el semi-intervalo de confianza. Por lo tanto, yo ahora, por ejemplo, si quisiera informar el resultado con la incertidumbre, en este caso es solamente incertidumbre de calibración porque toda esta variabilidad de la regresión es puramente instrumental, ¿sí? Todas las fuentes de variación que nosotros tengamos en el instrumento, desde, no sé, la deriva instrumental hasta el ruido instrumental que podamos tener, alguna variabilidad en los caudales, en los detectores, etcétera. Toda la variabilidad instrumental va a estar en esa incertidumbre, ¿sí? Por lo tanto, el resultado, a ver, acá, sí, está bien. Estaba mirando ahí, me pareció que algo no coincidía, está bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se va a informar de la manera siguiente. Esto lo vamos a informar como 0.62 más menos 1. Vamos a agregarle dos cifras decimales, aunque después vamos a ver que en incertidumbre uno debe informar no más de dos cifras significativas, ¿no? Vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a agregarle ahí 1.2. Después, en incertidumbre, vamos a explicar por qué. 0.6 más menos 1.2. Fíjense que acá la incertidumbre es más grande que el valor que uno está informando. Eso nos da la pauta de que el valor de la muestra probablemente esté por debajo de lo que para los químicos es el límite de cuantificación de detección. Bien. Acá vamos a hacer lo mismo, acá nos da 6.3 más menos, bueno, es una forma particular de poner el más menos, en realidad es para no ponerme a buscar el carácter que es el más y debajo es el menos. Más menos decíamos 0.4, ahí sí ya la incertidumbre es más, perdón, más menos,
estaba mirando la otra columna, más menos 1.0. Y acá sí debajo es 11.4 más menos 1.2, redondeando, ¿sí? Ahí vemos que las incertidumbres más o menos permanecen constantes, se hace más chica en el centro, ¿sí? Si nos fijamos, la curva va desde 0 hasta 12 más o menos, hacia la mitad, la incertidumbre es más pequeña, justamente lo que predecía una gráfica que hemos visto. A ver si la ubico de nuevo. La gráfica de límites de confianza, acá está, ¿eh? Como vemos, la incertidumbre se hace más pequeña hacia el centro de la curva, lo acabamos de ver entonces con los cálculos que acabamos de hacer. Bien, y ahí termina esta cuestión, ¿no? Es el resultado de la muestra ya en las unidades correspondientes. Vamos a agregarle también las unidades que son, vamos a recordar, microgramos por litro. Vamos a escribir microgramos por litro y esas son entonces las unidades. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Pongo la unidad correspondiente aquí al lado y listo. Así no tengo que andar escribiendo tantos paréntesis, si no se me va a ir el video demasiado largo. Bien, y esas son las unidades, tanto la incertidumbre como el valor que yo le estoy reportando al cliente, el estimador del valor verdadero, que es 0.6, 6.3 y 11.4, perdón, y 11.5, redondeando, ¿no? Bueno, para que quede todo congruente. Perfecto, ahí termina este problema. Esta es una manera que se usa también en métodos físicos, en métodos de calibración para estimar la incertidumbre justamente de la calibración. No es la única incertidumbre, por ejemplo, si pensamos en un método químico como este, no es la única fuente de calibración, es la única fuente de incertidumbre, es puramente incertidumbre instrumental. Habrá otra fuente de incertidumbre. Los procesos de medidas químicos son bastante particulares en ese sentido porque generalmente poseen varias etapas comparativamente a otros métodos como los métodos físicos. Entonces, además de la incertidumbre instrumental, existe una incertidumbre de su muestreo, una incertidumbre de tratamiento y acondicionamiento de la muestra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son un tanto más complicados. Volvemos al PowerPoint. Bueno, ahí están los datos y demás. No se fíen de los datos que están acá en el PowerPoint porque, como les dije, hice una pequeña modificación ahí involuntaria en los datos que transcribí. Entonces los ejercicios están hechos con esos datos. De todas maneras, si ustedes quieren reproducir exactamente lo que está en el PowerPoint, adelante. Bueno, acá está la prueba que nosotros hicimos. Acá tenemos una serie de gráficas de residuos hechas con Minitab. Bueno, más o menos lo que vimos en Excel. Bueno, los datos, cálculos de las concentraciones, bueno, todo lo que hemos hecho. Ahí están los intervalos de confianza. Esta gráfica está hecha con MicroCalOrigin. Se ve ahí un pequeño estrechamiento hacia el centro. En los extremos de las curvas, los intervalos de confianza entonces se incrementan, ¿no? Tenemos mayor incertidumbre instrumental, digamos, en los extremos de la curva de calibración. Bueno, límite de detección, tenemos una forma de determinar el límite de detección. Como límite de detección es un parámetro bastante propio de los métodos de ensayos químicos y también de los métodos de ensayo microbiológico, aunque los métodos de ensayo microbiológico no usamos esta metodología, sí podemos llegar a usarla en los métodos químicos, por lo tanto lo vamos a dejar para los métodos de ensayos químicos, ¿eh? Así que lo tienen ahí para observarlos. Bien, existe, sobre todo en los métodos de ensayos químicos, yo les mencioné algo muy rápidamente de lo que era el efecto matriz, los químicos lo conocen. Los que no son químicos probablemente tampoco les interese demasiado. De todas maneras, siempre está abierta la posibilidad para que les dé una explicación extra curso a través del foro o por otro medio.
Existe un método que se llama el método de las adiciones estándar que me permite a mí minimizar ese efecto matriz. Implica prácticamente hacer una curva de calibración con la muestra de análisis. Es un poco más tedioso porque implica una curva de calibración por cada muestra, entonces puede resultar bastante largo. No es un método muy usado, yo creo que en toda mi experiencia en este tema, no sé si una o dos personas alguna vez o tres me han dicho, me han preguntado sobre este método o alguna particularidad sobre este método. De todas maneras, queda aquí. Ese desvío estándar de la concentración interpolada también se puede determinar de una forma parecida. Ahí tenemos la fórmula, la expresión matemática, que es bastante similar a la que hemos visto. No me voy a, no voy a detallar este tema. Bueno, acá hay un ejemplo también, etcétera. Vamos ahora a esta última parte que sí me interesa más, que es usar regresión lineal para comparar, por ejemplo, dos métodos de análisis, ¿sí? Y bueno, esto sí va a tener amplia aplicación en prácticamente todas las actividades del laboratorio, ¿no? Que es ensayo, calibración, ensayo y calibración, y dentro de los ensayos prácticamente todos, no necesariamente instrumentales, ¿no? Porque acá podemos trabajar con métodos clásicos, por ejemplo, podemos comparar un método clásico con un método instrumental si pensamos en química, o en física dos métodos instrumentales empleando dos instrumentos diferentes, dos metodologías diferentes para determinar el mismo mensurando. Bien, ¿para qué nos sirve regresión lineal aplicada a la comparación de métodos de ensayo o de calibración? Para identificar errores sistemáticos, se puede utilizar para intervalos relativamente grandes de las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, para, como en el caso de las muestras, en las pruebas T, donde yo comparaba una serie de mediciones para una única magnitud, para un único valor, un único nivel de esa magnitud. ¿Sí? Acá podemos entonces variar. De alguna manera tiene una utilidad parecida al de la prueba T para muestras apareadas, solamente que acá estamos usando más información que las muestras apareadas y por lo tanto nos brinda conclusiones más certeras. Bien, en cada eje se van a representar los resultados de cada método que se va a evaluar. Por ejemplo, podemos evaluar un método estandarizado con un método que estamos desarrollando en el laboratorio, o un método estandarizado con un método estandarizado que tuvimos que modificar por alguna causa, etc. Si se utiliza el método de los cuadrados mínimos, que es lo que vamos a hacer, debe colocarse en el eje X el método más preciso o el más exacto. Por ejemplo, generalmente suele ser el método estándar, el método de referencia, porque recordemos que el modelo de regresión lineal que estamos utilizando, el modelo de regresión lineal simple, no admite errores en X, en abscisas. Supone que los errores en el eje de ordenadas también son constantes, esa era la segunda suposición del modelo, y este es el criterio estadístico que se va a utilizar para decidir, por ejemplo, si dos métodos son comparables entre sí. Y esta es clave, ¿no? Si los dos métodos comparados producen resultados que no difieren significativamente a un nivel de significancia alfa, la ordenada de la recta de regresión no ha de ser diferente de 0 y la pendiente no ha de serlo de 1. Si colocamos iguales valores en X y valores en Y, ¿sí?, como pares ordenados, obviamente vamos a tener una recta con una pendiente igual a 1, es decir, un ángulo de 45 grados. Y debería pasar por el origen esa recta. Por lo tanto, el intercepto debería ser 0. Eso es lo que nosotros idealmente esperamos. Pero obviamente nos va a dar levemente diferente a eso. Queremos saber si esa diferencia para la pendiente, para la ordenada, son realmente significativas. Si esas diferencias son reales o son de carácter estadístico, nada más. Bueno, recientemente hay algunos modelos ya un poco más avanzados sobre el tema que tienen en cuenta los errores en ambos ejes. Ya sabemos que un método, a pesar de ser un método estándar, tiene una incertidumbre asociada. Por lo tanto, decir que no la tiene en el eje X es una suposición
que no es del todo cierta. Puede a veces ser muy pequeña, pero es una suposición por ahí un poco polémica en algunos casos. Bueno, nos podemos encontrar con eso. Cuando graficamos el método estándar, por ejemplo, en el eje de X y el método B en el eje Y, en el caso ideal vamos a encontrarnos con la curva A, donde los valores del método A son iguales a los valores del método B. ¿Sí? El valor para este punto es igual a este otro. El valor para este punto coincide el método A con el método B y así. Obtenemos entonces una recta de pendiente 1, ángulo de 45 grados, y pasa por el origen, es decir, que el intercepto es nulo. Después podemos enfrentarnos a esta situación donde la pendiente es significativamente diferente de 1, una pendiente mayor a 1, y pasa por el origen. Esto me estaría indicando, como podemos ver, los resultados en el método B son mayores que los resultados en el método A, ¿sí? Y crecen con la magnitud, crecen por ejemplo con una concentración. Eso me está hablando de un error sistemático proporcional a la magnitud con la que estamos trabajando. Después tenemos el caso C, donde la pendiente es la misma, solamente que hay un sesgo, digamos, hay diferencias, por ejemplo, entre este valor, acá toma el valor de, no sé, de 2.5 más o menos, 2.6, y acá toma el valor de 1. Hay una diferencia de 1.6, y esa diferencia es constante, ese sesgo es constante, no es proporcional como en el caso anterior. Hay un sesgo constante entre un método y el otro. ¿Sí? Este es el caso C. Es decir, que tenemos una pendiente 1, sigue siendo una pendiente 1, pero el intercepto es distinto de 0. Es negativo en este caso, puede ser positivo. Y en el caso D, bueno, ahí ni la pendiente es 1 ni el intercepto es 0. Por lo tanto, ahí tenemos una combinación de error proporcional y error constante. Bien, esta prueba me sirve entonces para detectar eso. Para demostrar, por ejemplo, que dos métodos son equivalentes, que una modificación que yo he aplicado a uno de los métodos no es significativa. O sí, habrá que ver. Bueno, acá tenemos un ejemplito que lo vamos a reproducir muy rápidamente. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo manual con la herramienta de análisis de regresión y los intervalos de confianza de la pendiente y del intercepto. Ya tenemos suficiente, ¿sí? Bueno, acá tenemos muestras, se van a analizar por dos métodos diferentes. Uno de ellos, EAA, es un método estandarizado y el otro es un método nuevo, un método que se está desarrollando, ¿sí? Queremos verificar si los resultados son equivalentes. Como podemos ver, para la muestra 1, en el primer caso, los resultados son iguales. En el caso 2, una me da un poco mayor, 75-70. En la tercera muestra, 75-80. En la cuarta, 80-80, 125-120, 205, etc. A simple vista podemos ver que los resultados son más o menos equivalentes, si bien hay diferencias. Esas diferencias son reales, es decir, son producto de que los métodos en realidad producen resultados estadísticamente diferentes o significativamente diferentes, o es una diferencia puramente casuística. Bueno, lo vamos a responder, a esa pregunta la vamos a responder con un criterio estadístico. El criterio estadístico es utilizar los intervalos de confianza de la pendiente y de la ordenada al origen. Vamos a hacer una recta, vamos a calcular la pendiente y la ordenada al origen y vamos a ver si esa pendiente es significativamente diferente de 1, que es lo que nosotros esperamos obtener, y si el intercepto es significativamente diferente de 0, que también es lo que esperamos obtener para el caso de que dos métodos sean equivalentes. Bueno, ya tenemos acá transcripto los datos con los dos métodos. Todos los resultados están en las unidades de la magnitud que se está evaluando, ¿sí? Ambos ejes tienen la misma magnitud. Estamos hablando de, en este caso, de microgramos por litro, podría haber sido masa, temperatura, etc. Entonces queremos saber si hay una
pendiente unitaria y un intercepto igual a 0 entre estos dos puntos. Vamos entonces inicialmente a hacer una gráfica. Ahí vemos la gráfica de puntos, le vamos a agregar una línea, vamos a ajustar con una recta, agregar línea de tendencia, le vamos a decir que nos muestre la ecuación en la gráfica, y ahí queda, ¿no? Ahí vemos entonces la ecuación en la gráfica, vamos a hacer un poquito más grande, y vemos que tenemos una pendiente de 0,96, no es 1, nosotros esperamos 1, acá nos da 0,96, pero ¿será que 0,96, esa diferencia de 0,04 es estadística o es una diferencia real? Significa, la pendiente no es 1, la pendiente está levemente hacia abajo. Eso me estaría indicando que el método de abscisas está dándome valores un poquito más altos que el método de ordenadas. ¿Esa diferencia es significativa o es una diferencia estadística? ¿Es una diferencia real? Bueno, lo mismo pasa con el intercepto. El intercepto no es exactamente 0 lo que esperamos, pero esos 3,9 de diferencia significa que hay realmente un sesgo, digamos, constante, que el método que está en ordenadas me está dando un valor un poco más alto que el método que está en abscisas. Bueno, esa pregunta la voy a responder haciendo una prueba. Vamos entonces, ya tenemos la gráfica, vemos incluso que hay una respuesta bastante lineal. Podría eventualmente suceder que uno de los métodos me dé valores más grandes, a concentraciones más altas o más bajos, dependiendo, ¿no? Eso lo podríamos evaluar, o eso saldría de ver la curva. Corremos la curva hacia un lado. Vamos a hacer entonces el análisis de regresión. Nos vamos a datos, análisis de datos, regresión. Vamos a elegir acá cualquiera, en el rango I, elegiremos APR. En el rango X, elegiremos emisión atómica. Bueno, no tenemos en cuenta los rótulos en este caso. No vamos a decir que nos muestre residuos ni nada por el estilo. Simplemente nos interesa saber qué nos da la ordenada al origen, los intervalos de confianza de la ordenada al origen y el intercepto. Vamos a decir sí, que nos reporte los resultados por aquí. Le damos a aceptar y bajamos. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos de nuevo el intercepto y la pendiente, y a nosotros lo que nos interesa en este caso son estos dos. Estos dos para el intercepto, el límite inferior y superior de confianza, y estos dos para la pendiente. Bien. Estos son límites de confianza. ¿Se acuerdan cuando hicimos la prueba T, que calculamos intervalos de confianza, después para la prueba T de muestras apareadas, etcétera? Siempre hablamos de intervalos de confianza. Bueno, acá podemos observar, nosotros buscamos que el intercepto sea 0. Si nosotros buscamos, nosotros sabemos, nosotros de acá, desde este reporte nos está indicando que el intercepto puede variar entre, que el verdadero valor del intercepto puede estar entre menos 11 y 19, con un 95% de confianza. Ahí lo dice, 95% de confianza. Por lo tanto, el valor 0 está incluido dentro de este intervalo. El intercepto va desde menos 11.4 a 19.2. En ese intervalo se encuentra el intercepto. Por lo tanto, el intercepto, o la ordenada al origen, intercepto, o la ordenada al origen, no es diferente de 0, ¿sí? En ese sentido, aceptamos la hipótesis nula de que el intercepto es igual a 0. Bien, vamos a ver la pendiente. Bueno, yo escribo cualquier cosa. Pendiente. La pendiente me dice que el valor verdadero se encuentra entre 0.88 y 1.05. En ese intervalo, el valor que yo espero encontrar, 1,
sí se encuentra efectivamente, ¿sí? Como en el caso se encontraba el 0 dentro del intervalo, en este otro caso el valor 1 se encuentra, con un 95% de probabilidad. Por lo tanto, puedo decir que la pendiente no es diferente de 1. En ambos casos se acepta, lo vamos a colocar acá, ¿sí? En ambos casos se acepta la hipótesis nula. Es decir, que no existen diferencias entre ambos métodos, ¿sí? Significativas. Habrá que ver si aumentamos, qué pasa si aumentamos el tamaño de muestra y demás análisis, ¿no? Que yo les dije que debemos hacer al momento de diseñar o pensar una prueba estadística, ¿no? Pero tenemos una buena cantidad de datos, por lo menos 10, eso ya nos hace un tamaño de muestra adecuado, en general suele ser de 10, de 12 hacia arriba, ¿no? Entonces, en principio no tenemos grandes inconvenientes con la potencia de la prueba, en principio. Bien, terminamos el ejercicio. Este era bastante simple, no tuvimos que hacer ningún cálculo manual. El concepto creo que también se entiende bastante en función de lo que ya hemos venido viendo desde la primera clase. Bueno, ahí tenemos lo que acabamos de hacer. La pendiente con su A 3.87 más menos 15 y B más menos 0.98 más menos 0.83. Bueno, no existe diferencia significativa. El valor 0 se encuentra ahí. El valor 1 se encuentra acá y estamos listos, ¿no? Estos datos están calculados a mano. Excel, nosotros en cambio usamos Excel para determinarlos ya de una manera rápida, ¿sí? Algunos tips, algunos consejos para esta prueba estadística. También asumimos, ¿no?, que los resultados... Bueno, todas las condiciones para aplicar regresión lineal, ¿no? En ensayos prácticos y simulaciones se muestra que esta aproximación conduce a resultados fiables siempre y cuando el método más preciso o más exacto, diría yo, se represente en el eje de las X, se comparen por lo menos 10 puntos y que el rango de concentración de interés esté cubierto uniformemente por puntos experimentales. Entonces, si nosotros queremos validar, por ejemplo, un método comparándolo contra un método de referencia, entre otros parámetros, y tenemos que ese método tiene un alcance entre 1 y 100, bueno, tendremos que buscar puntos experimentales entre 1 y 100, ¿sí? Aquí esto me sirve, por ejemplo, para estimar un error sistemático. Aquí la referencia que estoy utilizando en ese hipotético ejemplo es el método de referencia. Yo puedo usar cualquier tipo de ítem de ensayo. Pueden ser una muestra, pueden ser, no sé, instrumentos, lo que sea, siempre y cuando los valores experimentales estén cubiertos o todo el rango de trabajo esté cubierto de manera homogénea, más o menos homogénea, uniforme, como dice ahí. Bueno, acá tenemos otra aplicación de la regresión lineal, pero de la regresión lineal ya utilizada como modelo. Esto lo vamos a ver en algunos ejercicios en validación. En validación yo creo que, excepto de los métodos cualitativos, creo que lo vamos a emplear en todo. Básicamente significa graficar el desvío estándar en función de la concentración o en función del mensurando que sea, del nivel del mensurando. Entonces, supongamos, nosotros queremos medir la precisión de una balanza a una balanza que va de 0 a 150 gramos, vamos a medir la precisión a 1 gramo, a 50 gramos y a 150 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer es modelar el desvío estándar que me mide a mí la precisión o la dispersión de los resultados en función de la masa. Entonces, para cada nivel de masa, nosotros podemos interpolar un valor de desvío estándar. Esta función se suele utilizar mucho en calibración, ¿sí?
Por ejemplo, los certificados de calibración de una balanza, cuando se informa, se reporta la incertidumbre hacia el final, se suele reportar una ecuación similar a esta, que dice incertidumbre de la masa X igual a un parámetro más la pendiente multiplicada por la masa, para la cual yo quiero saber cuál es la incertidumbre de la calibración. Se le suele llamar función precisión, función incertidumbre. Es, digamos, una forma de modelar la incertidumbre para conocer el valor de incertidumbre en todo el rango, para poder interpolar en todo el rango de trabajo el valor de incertidumbre de calibración, una precisión, etc. Es más, para los químicos, ya vamos a ver más adelante, que esta función nos sirve también para calcular el límite de detección. Vamos a hacer algunos ejercicios para tal fin. Hablamos brevemente de transformaciones, ¿no? ¿Qué razones técnicas existen para efectuar cálculos sobre una escala transformada? ¿Sí? Usamos nosotros un cálculo de, una transformación de variables en el caso de los métodos de ensayos microbiológicos, pero nos puede servir también para nivelar la dispersión en un conjunto de datos, para normalizar una distribución de residuos, para normalizar una variable, para lograr aditividad en efectos de tratamientos. Las transformaciones para lograr linealidad son logaritmos, ustedes, los que miden pH, por ejemplo, la ecuación de Lambert y Beer, ahí hay transformaciones de ese tipo. También raíz cuadrada, también recíproca. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Las mediciones de pH, la ley de Lambert y Beer o la ley de Beer, como la conozcan, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo de cómo una transformación puede crear varianza constante. Ahí tenemos un recuento en número más probable, que es un método para ensayos microbiológicos. Vemos una variación en el tiempo que se incrementa bastante. Aplicando en este caso el logaritmo, podemos encontrar que esa dispersión se ha uniformado. Es decir, que tenemos una varianza constante. En este otro caso, una transformación es al revés, crea una varianza no constante. De una varianza constante que teníamos acá, linealizamos y obtenemos ahora una varianza no constante. Bueno, pasamos ya por último a lo que es regresión lineal ponderada. Se los explico brevemente, no vamos a hacer un ejercicio por el momento, pero puede que nos toque ya en los módulos respectivos de validación, ¿no? Bueno, simplemente consiste en, para cada nivel de magnitud, una concentración o la magnitud que sea, determinar más de una vez esa señal, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a tener una muestra o un patrón, y ese patrón tendremos que medirlo por lo menos 2 veces, ¿sí? Para poder tener una idea de la dispersión para ese nivel. Luego, para el segundo nivel haremos lo mismo, para el tercer nivel haremos lo mismo. Si nosotros realizamos una curva de calibración normal de 10 puntos, tendremos que hacer 10 mediciones, pero si vamos a trabajar con una recta de regresión lineal ponderada, tendremos que hacer por lo menos el doble de mediciones, es decir, 20 o más, porque necesitamos para cada nivel conocer la dispersión, necesitamos por lo menos tener una varianza, un desvío estándar para cada uno de los niveles para poder calcular u obtener este parámetro WI o WI, que viene de weight, de peso en inglés, ¿no? Es la forma de ponderar que yo tengo los puntos, ¿sí? Ese término WI es la varianza recíproca de un dado punto dividido a la sumatoria de las varianzas recíprocas respecto de cada valor. Si se acuerdan, es parecido al estadístico C, cuando vimos rápidamente la prueba de Cochrane, pero es recíproco. Mientras mayor dispersión tenga un
dado nivel, por ejemplo este, que tiene, creo que es el que más dispersión tiene, el peso va a ser más chico, el W va a ser más chico. Mientras menos dispersión tenga, como puede ser este punto o este otro, el parámetro de peso, W, va a ser más grande. Por lo tanto, podemos calcular la pendiente de otra forma, la ordenada del origen de otra forma. Esta regresión lineal ponderada no la podemos hacer de manera simple con Excel. Tenemos que calcular los correspondientes pesos y demás. Sí la podemos hacer con Minitab. O hay otro software estadístico también ahí. Decenas de software, no sé si diría tanto para cientos, pero por lo menos decenas de software estadísticos hay. Bien, ese desvío estándar de X0, ¿se acuerdan? El que calculamos ahí con la formulita larga. También lo podemos determinar para recta de regresión lineal ponderada. Y bueno, está basado entonces en los parámetros que yo he calculado en función de este parámetro W. Bueno, lo mismo el desvío estándar de la regresión. Si yo, es evidente que si yo aplico una recta de regresión lineal ponderada, la recta va a pasar más cerca de los puntos que tienen menos dispersión respecto de los puntos. Si se fijan, hay una menor distancia de la recta de ajuste a estos puntos que a estos otros. Por lo tanto, la pendiente va a variar. Obviamente, mientras más heterogeneidad haya en las varianzas de los niveles, más diferente va a ser la recta ponderada respecto de la recta no ponderada. La recta de regresión ponderada respecto de la recta de regresión ponderada. Bien. Ahí lo podemos hacer con Minitab. Probablemente hagamos algún ejercicio en métodos de ensayos químicos y se aplica, no se me ocurre ahora alguno, en métodos físicos, pero creo que no. Función de ajuste más utilizada, ya dijimos que era la lineal, pero a veces podemos usar otras funciones de mayor grado, ¿no? Hay métodos de análisis, como por ejemplo los métodos de chispa, que permiten determinar valores o concentraciones elementales en aleaciones, que, bueno, para los cuales la muestra no se puede diluir y que necesariamente tenemos que trabajar siempre con ecuaciones polinómicas, generalmente de grado 2 y hasta de grado 3, como vemos acá. Entonces, ahí la cuestión cambia un poco, los cálculos se complican un poco más y, bueno, no siempre la ecuación de ajuste es la recta. Se prefiere por su facilidad y por su simplicidad y porque la pendiente se mantiene constante, eso facilita muchas las cosas. Pero a veces eso no siempre se puede. Hay métodos físicos, métodos químicos donde esta función de ajuste, la función lineal, no siempre es aplicable. Entonces tenemos que recurrir a otras funciones de ajuste, en cuyo caso los cálculos de las incertidumbres y demás se complican un poco más. Simplemente las vamos a mencionar. Si surge la necesidad, la vamos a desarrollar ya en el módulo correspondiente. Y bueno, podemos ajustar con Excel esos perfiles, digamos, que no muestran una respuesta lineal. Terminamos entonces con estadística, que les queda pendiente ahora las actividades para resolver respecto a inferencia estadística y ya empezamos entonces con la parte introductoria de validación de métodos y después cálculo de la incertidumbre o evaluación de la incertidumbre, para así ya comenzar con el módulo 1, 2, 3, 4, 5 y probablemente un sexto que se refiera a validación de métodos de muestreo, validación y evaluación de la incertidumbre de métodos de muestreo.